Pero, Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por la presencia. Voy a iniciar primero con indicaciones de la plataforma. licenciado, buenos días. ¿Cómo está? Buenas tardes, bienvenido. En la plataforma nos encontramos, me salió un ratito, ya, nos encontramos en la semana número 9. En esta semana número 9 está cargado un video respecto al tema trabajo mecánico. Luego tendremos la autoevaluación número 7, que estará habilitado a partir del día martes, 18 horas, para que ustedes puedan igualarse. Buenas tardes, ingeniero. ¿Cómo está? Buenas tardes. Debajito de esto, asimismo, se pondrá los videos de la clase del día de hoy. Pero quiero hacer un poquito énfasis en las notas que tenemos hasta el momento. Aquí está subido el archivo en formato PDF de las 6 autoevaluaciones que hemos dado hasta el momento y las 2 evaluaciones formativas. Obviamente que va a corresponder la autoevaluación 1 de la semana 1, autoevaluación de la semana 2, autoevaluación 3 de la semana 3 y asimismo será semana 4, semana 5, semana 6, semana 7 y semana 8. Donde estamos viendo que hay algunos estudiantes que no han cumplido las actividades. Todos deben tener ya estas 8 calificaciones porque nosotros estamos ya finalizando el trimestre. De aquí en 3 clases más se cierra este proceso, de ahí daremos el examen y pues nosotros ya tendremos que dar calificaciones, notas y ustedes inmediatamente tendrán que matricularse para el tercer año de bachillerato. Recuerde que ustedes es un programa de educación intensiva y no hay espacio, no hay tiempo, no hay vacaciones. Inmediatamente pasamos al siguiente año lectivo. Hubo una persona que me levantó la mano. Por favor, ¿quién era? Alexandra Vega, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. No, ahorita no, ya me quedo sin plata. Ya. Por favor, ingeniero, quisiera que por favor me revise porque había, como que yo no había dado una evaluación, pero yo estaba al día. Entonces, por favor, quisiera saber, ingeniero, si me dio revisando. Sí, ahorita justo bajé hoy recientemente, antes de iniciar a esta clase, son las notas actuales, ¿no? Alejandra Vega. Sí, está completo todo lo suyo. Alexandra Vega. Sí, Ya, Alexandra, sí. ya. Entonces ahí está Ya, el archivo para que ingeniero. le revise. Si tienen alguna novedad me avisan, pero aquellos estudiantes que les falta completar, algunos tienen recién dos calificaciones de las 8, ahí sí es un poquito preocupante. Profe, buenas Igual es tardes. lo más pronto posible. ¿Listo? Listo, ingeniero, muy amable. Correcto. Gracias. Ya, entonces eso es lo que quería revisar con ustedes referente a la parte de las calificaciones de la plataforma. Voy a regresarme. Ya, entonces, como les decía, estamos en la semana número 9. El día de hoy el tema es trabajo mecánico. La siguiente semana, la número 10, tendremos, y aquí quiero solicitarles de la manera más comedida. La próxima semana yo voy a salir de viaje. Entonces estoy programando que la clase del próximo día domingo lo podamos hacer el día jueves a las 8 de la noche. Si es que hay dificultades en que usted pueda conectarse a esa hora, no hay problema porque el video va a quedar grabado. Entonces, ustedes no tendremos la clase el próximo día domingo a las 12:10. En vez del día domingo, voy a dar esta semana el día jueves. ¿Les parece, por favor? Solo por esta semana quiero que me ayuden en esta parte. ¿A qué hora, licenciado? 8 de la noche, creo que la mayoría ya está en casa. Bueno, gracias. Listo. Entonces, no se olviden. Profe, yo voy a ver la clase grabada porque yo también voy a salir del país el día de mañana. Ya, Y correcto. tal vez no tenga cobertura de internet, entonces igual yo veré la clase si es que tengo chance para dar la prueba. Muy bien, correcto. Listo, muchas gracias. Gracias. Sí, Si me pueden, también.
Ya, quiero pedirle de favor que verla grabada porque yo voy a trabajar el jueves en la noche. ya, listo, no hay Gracias. problema. Si es que me pueden ayudar comunicando al resto de compañeros que la clase solo por esta semana la vamos a dar el día jueves a las 8 de la noche en buena hora. He solicitado que me ayuden agregando al grupo de WhatsApp, veo que ya lo hicieron. Ahí también estaré enviando la invitación y dando a conocer que estamos adelantando la clase del día domingo. Entonces, el próximo día domingo, ustedes conmigo no tendrán que conectarse a las 12:10 porque la clase ya lo vamos a dar en la semana 10. Para la semana 11, recordemos que hay que entregar el portafolio. Los ejercicios sigan haciendo. Si hay alguna dificultad, me van avisando, ¿no? En la semana número 12 está programado la evaluación final y en la semana número 13, pues ya será la entrega de notas, revisión de examen de alguna pregunta e inmediatamente ustedes ya subida la nota al sistema, se podrán matricular en el tercer año de bachillerato. Estamos finalizando casi, si vamos nosotros con el cronograma de actividades, a finales de agosto se está terminando este segundo trimestre. 4 meses no me pasa. Tendremos una semana, posiblemente la primera de septiembre. Aquí vemos el cronograma de actividades. El 28 de agosto tendremos revisión de exámenes y notas. La siguiente semana, que es la primera de septiembre, tendrán ustedes la oportunidad de empezar su proceso de matrícula para tercer año de bachillerato. Y aquellas personas que tal vez tengan alguna dificultad, no hayan completado alguna actividad, en esa semana tenemos que igualarnos para que se puedan matricular, ¿no? Esperemos que no haya estudiantes, a veces tenemos con inconvenientes que no se han igualado y nosotros a la segunda semana posiblemente ya vamos a iniciar el primer trimestre del tercer año de bachillerato, entonces por favor se solicita que estemos al día en las calificaciones. Por eso he subido el día de hoy ese archivo para que ustedes vayan viendo. Veo que me han puesto de acuerdo en la parte de la clase que vamos a adelantar el próximo día jueves, ¿no? Muchas gracias por esa colaboración, por esa apertura. Es la única vez que yo pido este favor a ustedes, de ahí no tengo ningún tipo de inconveniente en seguir dando los días domingos. Ya, eso entonces referente a esta parte, ¿no? Vamos ahora a la... Ingeniero, disculpe, ¿y con el mismo link? ¿Sí? Sí, con el mismo link. Asimismo, ya en la semana 10, yo el día lunes, máximo martes, ya les subo la invitación. De ahí con el mismo link hemos de trabajar. El día de hoy, correcto, el día de hoy nos toca ver lo que respecta a trabajo mecánico. Aquí hay 3 temas en la unidad número 3. Trabajo, energía y potencia. Entonces, el día de hoy, trabajo mecánico. ¿Cuál es la definición de trabajo mecánico? Es toda acción que cambia la energía mecánica de un sistema. Es una magnitud escalar que se lo simboliza con la letra mayúscula T o la letra W. A veces más trabajamos nosotros con la letra W mayúscula, que es generalmente la letra que ocupan los textos. Pero si por ahí vemos una T mayúscula, también es trabajo o W. Su ecuación principal es trabajo es igual a la fuerza por la distancia, por un vector posición, producto escalar. Resolviendo el producto escalar tenemos que el trabajo es igual a la fuerza por delta R y el coseno del ángulo phi. El coseno que forma entre este vector posición y la fuerza. Este es el vector phi, donde phi es el menor ángulo que forma entre la fuerza y la distancia o el desplazamiento. Si el ángulo phi aumenta, el efecto disminuye. Si el ángulo phi es 0 grados, y conociendo que el coseno de 0 es igual a 1, si nosotros ponemos en nuestra calculadora cos 0, el resultado nos va a dar 1, el trabajo queda. El trabajo es igual a la fuerza por distancia. El trabajo en función de los vectores base, trabajo es igual a f de x por delta rx más fy más delta ry. Es decir, la suma de las componentes tanto en x como en y.
Sus unidades en el sistema internacional son, el trabajo está expresado por el newton por metro. El newton es la unidad de la fuerza y el metro es la unidad de la distancia, newton por metro. Pero el newton por metro lo simbolizamos como joule, joule, así se escribe, no joule, y se simboliza con la letra mayúscula J, joule. Las unidades en el sistema CGS es la DINA por el centímetro, que ese es el ergio. Sus unidades en el sistema técnico son el kilogramo fuerza por el metro. El trabajo es igual kilogramo M, kilogramo metro. Sus unidades son, entonces ya veíamos que el trabajo es el joule. Este es el sistema internacional y más tendremos nosotros que trabajar de esta manera. Recuerda que el joule es newton por metro. Aquí está la especificación de las dimensiones, ¿no? Sabemos que el trabajo es igual al joule, pero el joule es newton por metro. La unidad del newton es kilogramo metro sobre segundo al cuadrado y por el metro. Me quedaría kilogramo metro por metro se hace metro cuadrado y sobre segundo al cuadrado. Entonces, dimensionalmente, así se simboliza el trabajo mecánico, la E y una liñita horizontal. El kilogramo es masa, longitud es el metro al cuadrado, m cuadrado, por eso se pone aquí L al cuadrado, y segundo al cuadrado representa el tiempo, pero al estar en el denominador, al subir al numerador cambia el exponente, t elevado a la menos 2, el segundo al cuadrado. ¿Cuál es la definición de joule? Es el trabajo realizado por una fuerza de 1 newton para desplazar su punto de aplicación 1 metro. Equivalencias. En algunos ejercicios vamos a necesitar un joule ha sido igual a 10 elevado a la séptima de ergios. Un kilogramo metro es igual a 9,8 joules. Un kilogramo fuerza es 9,8 newtons. Un gramo fuerza es igual a 980 dinas. Una tonelada métrica es igual a 1000 kilogramos. Interpretación gráfica del trabajo. Si nosotros realizamos en un sistema de ejes coordenados el diagrama fuerza en función del delta R, en función de posición, donde debemos ubicar la fuerza en el eje Y o eje de las ordenadas y el delta R, la distancia, en el eje X o eje de las abscisas. Esta gráfica que representa un rectángulo, todo lo que está dentro de esto es el trabajo. Entonces el diagrama fuerza, desplazamiento representa el trabajo realizado. Clases de trabajo. Si el valor está comprendido entre 0 grados, menor o igual que un ángulo phi y menor que 90 grados, entonces el trabajo es mayor que 0 y se llama trabajo motor o activo. Si el valor de phi es igual a 0, entonces el trabajo también es igual a 0 y se llama trabajo nulo. No va a existir trabajo si el valor de phi es 90 grados. Si 90 grados es menor que phi y menor o igual que 180 grados, entonces el trabajo es menor que 0 y se llama trabajo resistivo o resistente. Y finalmente, en el caso 4, tenemos el trabajo neto. Aquí tenemos dos partes. Es el trabajo total o resultante, el mismo que se puede calcular así. Parte A, sumando algebraicamente los trabajos individuales. El trabajo neto es igual al trabajo 1, más el trabajo 2, más el trabajo 3, más hasta un trabajo n. Todos los trabajos que existan. Y literal B, determinando la resultante de las fuerzas. Fuerza neta es igual a fuerza 1 más fuerza 2 más fuerza 3 más puntos suspensivos hasta una fuerza n. El trabajo neto es igual a la fuerza neta por delta R. Y ahí vienen los ejercicios de aplicación. Nuestro primer ejercicio de aplicación dice lo siguiente. Un bloque de 10 kilogramos de masa se desplaza desde la parte inferior hasta la superior de un plano inclinado de 7 metros de largo y que está a 4 metros sobre la horizontal en su parte superior. Suponiendo que no existe rozamiento calcular. Literal A,
el trabajo realizado por la fuerza F paralela al plano inclinado que empuja al bloque a velocidad constante. Y literal B, no, perdón, ha habido más literales. Literal B, el trabajo realizado por el peso. Literal C, el trabajo realizado por la normal. Y literal D, el trabajo neto realizado por el cuerpo. Entonces, voy a dejar de compartir y me voy a la parte nuestra de la pizarra. Por favor, me olvidé tal vez avisarles que no se olviden ir poniendo su asistencia en la plataforma. Si alguien tiene dificultad, me avisa para ubicarle. Ya, ahí estamos dentro de nuestra plataforma. Voy a detener mi video para que mejore un poquito la escritura nada más. Recuerde que el problema que estamos trabajando se encuentra en nuestro módulo exactamente en la página o desde la página 39. Bien, voy a ir leyendo nuevamente para ir encontrando los datos del problema. Todo el espacio que nos alcance. Ya, primer ejercicio entonces. Pongo aquí datos. Dos puntos. Un bloque de 10 kilogramos de masa. ¿Cómo simbolizamos la masa? M minúscula es igual a 10 kilogramos. Se desplaza desde la parte inferior hasta la superior en un plano inclinado de 7 metros de largo. Entonces, L de largo, 7 metros. Y que está a 4 metros sobre la horizontal. Es decir, hay una altura H de 4 metros sobre la horizontal. Ya hacemos el gráfico respectivo de ese plano inclinado. En su parte superior, suponiendo que no existe rozamiento calcular. Un dato implícito que aquí asimismo vamos a tener, la gravedad. Acuérdense que la gravedad vale 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Con estos datos vamos ahora a la parte de las incógnitas. Literal A, el trabajo realizado por la fuerza F paralela al plano inclinado que empuja al bloque a una velocidad constante. Es decir, pongámosle aquí, literal A, el trabajo es igual como incógnita el trabajo realizado por la fuerza, dice, ¿no? Por eso le pongo la W, que es trabajo de la fuerza. Pero aquí habla con una velocidad constante. V de velocidad constante. Literal B, el trabajo realizado por el peso. Literal B, ahora me pide el trabajo, el peso se simboliza mg en un plano inclinado. Literal C, el trabajo realizado por la normal, el trabajo realizado por la normal es igual incógnita. Literal D, el trabajo neto realizado por el cuerpo. Simbolizamos W sub T, trabajo neto. Tenemos ya los datos, tenemos la parte de las incógnitas. Vamos a realizar un pequeño esquema de este plano inclinado. Esquema.
2 puntos. Un plano inclinado. La parte horizontal, la inclinación. Y bajamos. Esta es la altura que representa en este plano inclinado. Hay un ángulo de inclinación teta. Todo esto vale 7 metros, dice el largo de este plano inclinado. La altura, 4 metros. Recuerde que aquí va a formar un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Y dibujo en este momento nuestro plano inclinado. No me dejó dibujar así inclinado, así es que hagámosle manualmente. Ya, este plano inclinado tiene una fuerza que está hacia arriba. Por ahí. Una fuerza F. Bien, una vez realizado el esquema, voy ahora a dibujar el diagrama de cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre de este plano inclinado. Y trazamos el plano cartesiano. El eje Y, el eje X, ¿qué fuerzas intervienen en este plano inclinado? Esta fuerza F ya. La normal hacia arriba. Ahí. El peso. Esas son las fuerzas que tenemos. Vamos a ponerles el nombre. La fuerza F de este plano inclinado, esto representa la normal y aquí tenemos el peso, mg. Pero este peso tiene sus componentes porque aquí hablamos de un ángulo de inclinación teta. Este ángulo teta de aquí. Con respecto al eje Y con respecto al eje X. Dibujemos entonces la componente
con respecto al eje Y, ahí, y con respecto al eje X. Ponemos entonces aquí MGY y acá tenemos MGX. Están todas las fuerzas que intervienen. Ahora, en este triángulo rectángulo vamos a encontrar las funciones trigonométricas. La primera función trigonométrica es el seno de teta aquí. El seno por definición es cateto opuesto MGX, seno de MGX sobre el valor de la hipotenusa MGX sobre MG. Esto de aquí representa la hipotenusa, ¿no? Este de aquí es lo mismo que MG de X, la misma distancia. Entonces, en este triángulo rectángulo, seno de teta es cateto opuesto MGX dividido para el valor de la hipotenusa MG. Y el coseno de teta, en cambio, es cateto adyacente. ¿Cuál es el cateto adyacente? El que está al lado del ángulo MGY dividido para la hipotenusa que representa la hipotenusa MG. Solución ahora sí ya de el problema. Solución. Antes de iniciar con cada uno de los literales, tenemos que encontrar algunas cosas. Lo primero va a ser para el ángulo teta. Para el ángulo teta. ¿Cuánto vale este ángulo teta de aquí? La función trigonométrica, como tenemos el cateto opuesto que es 4 y tenemos la hipotenusa que es 7, la función que me sirve es el seno. El seno de teta es igual. Cateto opuesto 4 dividido para la hipotenusa que vale 7. Eso es el seno, pero yo necesito el ángulo. Teta es igual a la función inversa, seno a la menos 1 de 4/7. En nuestra calculadora vamos a poner Shift sen, inmediatamente le aparece en la pantalla seno a la menos 1. Si es que no se abre un paréntesis, usted lo abre, 4 dividido para 7 y cierra el paréntesis. El ángulo teta va a ser igual 34,9, con una cifra decimal suficiente, 34,9 grados. Esto puede usted ir comprobando en la calculadora, ¿no? Repito, pone Shift sen o Shift sin, aparece en la calculadora, 4 dividido para 7 y le sale el valor de 34,9. Encontrado el valor del ángulo teta, ahora encontremos las componentes. Para las componentes. Tanto con respecto a X y luego a Y. Componentes. 2 puntos. Para la componente de X, entonces de aquí nosotros multiplicamos en cruz y me quedaría mg de X por 1 es mg de X es igual a mg multiplicado por el seno de teta. Mg por el seno de teta. Reemplazamos valores. Mg de X va a ser igual, la masa vale 10,
la gravedad 9,8 y por el seno del ángulo teta, el ángulo teta que hemos calculado 34,9. En nuestra calculadora vamos a poner 10 por 9,8 por el seno de 34,9. Irá confirmando el valor que vamos a poner. mg de x es igual a 56,07 newtons. Ya tenemos la componente en x. Calculemos la componente en y. Hago lo mismo. Sobre 1, multiplico en cruz. mgy por 1 es mgy. Esto va a ser igual mg por coseno de teta. mg por coseno de teta. mgy es igual. La masa nuevamente, 10 multiplicado por la gravedad 9,8 y esto por el coseno del ángulo 34,9. Solo cambia la función trigonométrica. Antes era seno, ahora es coseno. mgy va a ser igual. Multiplica 10 por 9,8 por coseno de 34,9, me da 80,37 newtons. Ya tenemos las dos componentes, tanto de X como de Y. Ahora, para las fuerzas, por acá. Para las fuerzas. Dos puntos. La sumatoria de fuerzas, vamos primero en el eje X. Sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a masa por aceleración. Aquí hay un movimiento, ¿no? En este plano inclinado se está moviendo hacia la parte superior. Pero aquí nos decía una cosa, pero la velocidad es constante. Como la velocidad es constante, si v de velocidad es constante, entonces la aceleración vale 0. Aceleración es igual a 0. Por esa condición de que la velocidad es constante. Entonces diría yo que la sumatoria de fuerzas en el eje X es igual la masa que sea multiplicado por aceleración que vale 0, esto es igual a 0. ¿Qué fuerzas intervienen en el eje X? Primerito la fuerza F hacia arriba, positiva, menos la componente mgx, mg de x, y esto lo igualamos a 0. Esas dos fuerzas tenemos en este eje X. Reemplazamos F menos, ¿cuánto vale la componente mgx? 56,07, por eso se hizo el cálculo anterior, 56,07, y esto lo igualamos a 0. F de fuerza va a ser igual. Despejando, como es negativo, pasa al segundo miembro con signo positivo, 56,07, y la fuerza viene expresado en newtons. Sumatoria ahora de fuerzas en el eje Y. Sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual. En el eje Y no va a haber movimiento porque no se va a caer ese bloque. Por lo tanto, lo igualamos a 0. ¿Qué fuerzas intervienen en el eje Y? Primero la normal que está hacia arriba, menos el peso hacia abajo, menos la componente en Y, mgy, y esto lo igualamos a 0. N de normal menos, ¿cuánto vale la componente en Y? Ya se calculó, 80,37.
y lo igualamos a 0. Despejando, n de normal es igual a 80,37 n de newtons. Y finalmente, ya para terminar y poder iniciar cada una de las opciones, el peso. Para el peso, nosotros sabemos que el peso es mg. ¿Cuánto vale la masa? La masa nos decía que vale 10 y la gravedad 9,8. El peso, es decir, mg, es igual a 98 newtons. Por favor, hagamos hasta ahí la captura. No creo que me alcance aquí mismo la siguiente parte ya de los literales. La parte A, ¿qué es lo que me pedía? Me dice que calcule el trabajo realizado por la fuerza. Entonces digo que el trabajo de la fuerza, ¿cuál es la fórmula del trabajo? Es la fuerza por la distancia y por el coseno del ángulo que forma entre la fuerza y la distancia, que le vamos a poner phi. La fuerza está dirigida hacia arriba, inclinada. La distancia también está dirigida hacia arriba. Por lo tanto, este ángulo phi vale 0 grados. No hay ángulo. 0 grados entre la fuerza y la distancia. El trabajo de la fuerza va a ser igual. La fuerza, ya calculamos, 56,07. Esto multiplicado por la distancia, que vale 7, y por el coseno de 0 grados. Coseno de 0 grados. El trabajo de la fuerza va a ser igual. En nuestra calculadora, 56,07 por 7 y por coseno de 0, confirma que le dé 392,5 joules. Acuérdense que el trabajo se expresa en joules. Listen, una consulta. Y si no le pongo por coseno de 0, ¿me da la misma respuesta ahí? Sí, porque el coseno de 0 vale 1. Ajá. Correcto, por eso. Pero ya vamos a ver en el otro caso que el ángulo no es 0. El ángulo va a ser otro. Entonces ahí va a cambiar. Ya listo, dicen, gracias. Porque el coseno de 0 vale 1, ahí no hubo ningún tipo de variación. Eso representa la parte A. Vamos a la parte B. ¿Cuánto me queda? Menos de un minutito. No me alcanza. En cuanto se corte, por favor, nos volvemos a conectar para nosotros continuar, ¿no? Lo que reemplacé el valor de la fuerza 56,07. Si regreso a la pizarra anterior, aquí está la fuerza 56,07. Y la distancia es todo esto, ¿no? Los 7 metros que va a desplazarse este bloque en este plano inclinado. Entonces, hasta ahí se nos va a cortar e inmediatamente nos conectamos para la segunda etapa.